Génesis capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Escuche esto: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, que al momento en que Dios creó todas las cosas, al momento que Dios hizo todo el diseño original, Dios estaba contemplando absolutamente todos los ámbitos y todas las áreas del ser humano. Escuche esto: dijimos que Dios creó todo primero, o sea, después lo formó, después lo hizo literalmente. Primero diseñó la tierra, primero diseñó los planetas, diseñó la luna, diseñó el resto de las estrellas, diseñó las aguas, diseñó todo lo que hoy nosotros encontramos, tenemos y sabemos que fue creado. Primero todo lo creó. Ese es el poder con el que Dios creó las cosas. Pero después que lo creó, de una tras otra Dios lo fue formando. De repente Dios empezó y dijo: sea la luz, dice, y fue la luz. O sea, la luz ya estaba diseñada, pero todavía no estaba formada. Cuando Dios soltó la palabra, aquello que estaba bajo un diseño creativo fue llevado a un diseño de formación, a algo que fue creado en la realidad, en materia. De la misma manera, Dios tenía y tuvo siempre todo contemplado para su creación. Dios tuvo todo contemplado para el hombre y la mujer. Dios tuvo todo contemplado para los seres vivientes como los animales. Dios tuvo contemplada la lluvia para las plantas. Dios tuvo contemplada toda la vegetación, todos los animales, aún los insectos, todo lo que nosotros vemos que está creado por Dios. Todo Dios lo contempló: el hábitat, el medio ambiente, todo aquello que el animal necesita, que las plantas necesitan. Dios todo lo creó perfecto y después todo Dios lo formó perfecto. Si usted se ha dado cuenta en estos últimos tiempos, muchas personas y inclusive la ciencia está descubriendo muchísimas cosas en base a las cuestiones creadas y formadas por Dios. Mucha cuestión de alimentación, mucha cuestión de medicina, mucha cuestión de salud están siendo o han sido descubiertas por causa de que Dios tiene un diseño original y en ese diseño Dios contempló absolutamente todo para el ser humano. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, la Biblia dice que después que creó y formó al hombre, la Biblia dice que Dios tenía también la idea y plantó un huerto. O sea, Dios creó, plantó un huerto y ese huerto fue hecho en el Edén. Escuche esto: fue hecho en el Edén. El Edén es una región donde Dios eligió para que Adán y Eva vivieran. Y en esa región del Edén Dios dice plantó un huerto. Dijimos de que todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha creado y formado está contemplado en un propósito. Dios no hizo ni una sola planta porque sí. Dios no creó ni formó un solo animal porque sí. Dios no hizo las estrellas porque sí. Los planetas no están creados porque sí. Todo tiene definitivamente un propósito. Y dentro de ese propósito Dios contempló la función de cada cosa, como Dios contempló también la imagen de cada cosa, y Dios contempló el sentido de cada cosa. Ahora, Dios, hasta este momento que estamos leyendo, Dios solamente había formado al hombre, la mujer todavía no estaba hecha. Entonces en este momento la Biblia dice que Dios plantó en Edén un huerto, dice, hacia la dirección del oriente, dice, y puso allí al hombre que había formado. Eva todavía, o la mujer todavía no estaba hecha. Entonces Dios lo puso al hombre en un huerto. Mire qué curioso. Y vamos a ver algunos detalles para que usted entienda el porqué y el significado de por qué primero creó al hombre y mucho tiempo después creó a la mujer. Aquí no hay una óptica, o aquí no hay una manera de pensar bajo ningún punto de vista machista. No es que Dios la hizo después como algo segundo, como una persona segunda a la mujer, sino que primero Dios tenía que cumplir en Adán un propósito para después de que Adán entendiera el propósito, Adán lo cumpliera, entonces Dios pudiera entregarle al hombre, a la mujer. Dice, Dios crea primero el Edén, Dios crea primero el huerto, prepara el huerto, y una vez que el huerto ya estaba creado y ahora fue formado, fue plantado en el Edén, Dios mete a Adán, lo pone
sobre ese huerto. Y mire lo que dice aquí. Dios plantó un huerto, significa un territorio de desarrollo y de trabajo. Escuche esto. Dios planta un huerto. Ahora vamos a ver qué es un huerto según la traducción del hebreo. Pero Dios prepara un huerto, Dios prepara un jardín para que el hombre se desarrolle y para que el hombre trabaje. Lo primero que Dios puso a hacer al hombre creado y al hombre formado es a cuidar y a trabajar de un huerto que Dios en este caso plantó en Edén. ¿Por qué Dios lo planta al huerto y por qué Dios introduce a Adán dentro de ese huerto? No podemos, escuche esto, no podemos ni usted ni yo cumplir ciertas palabras o profecías bíblicas si usted no entiende por qué muchas cosas han sido creadas y qué propósito tienen aquellas cosas. No podemos usted y yo vivir como reyes y sacerdotes si usted y yo no tenemos un territorio asignado. Escuche esto. La Biblia dice, todos sabemos en el Nuevo Testamento, de que usted y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes, dos unciones en una sola persona. La unción y el poder para gobernar y la unción y el poder para ministrar. Pero nadie puede desarrollar espiritualmente o aún naturalmente en la tierra ni una autoridad de rey ni una autoridad de sacerdote a menos que esa persona tenga un territorio asignado para hacer aquello. A ese territorio asignado lo podemos ejemplificar o tipificar con un lugar literalmente natural, un perímetro de territorio natural, como también lo podemos reemplazar o lo podemos representar mediante un ministerio, una asignación, una profesión, algo que Dios le haya dado a una persona. Nadie puede ser, escuchen, nadie puede ser rey y sacerdote, porque aquí no se separan esas dos funciones, no es rey o sacerdote, es rey y sacerdote. Nadie puede cumplir esta palabra de Dios sobre la creación, sobre nosotros como sus hijos, si primero no entiende que Dios nos ha asignado un territorio, nos ha asignado un propósito, nos ha asignado un lugar de función y de desarrollo. Si usted no está desarrollando lo que Dios le ha asignado, usted no necesita el territorio pensado y creado por Dios. Escuche esto. La Biblia dice, usted y yo somos reyes y sacerdotes. Una de las primeras cosas que Dios le dijo al hombre y a la mujer, ya cuando la creó y se le entregó a Adán, le dijo, quiero que sojuzguen la tierra, que llenen la tierra, que hagan sobre ella todo lo que les he enseñado, lo que les voy a enseñar. ¿Qué significa eso? Que Dios al hombre, desde que fue formado y le entregó a la mujer y constituyó el matrimonio, desde ese momento Dios le dio al hombre y a la mujer la autoridad para gobernar sobre la creación y sobre todo lo que Dios ha formado. Desde un principio, desde el Génesis, desde los principios, usted y yo cargamos en nuestro ADN, usted y yo cargamos en nuestro espíritu, nosotros cargamos autoridad delegada por Dios para reinar y para gobernar. Que alguien me diga amén. Usted y yo venimos del cielo, venimos a un vientre, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero venimos de parte de Dios con una asignación de gobierno y de sacerdocio. Todo ser humano, escuche, todo ser humano, conozca o no conozca a Dios, venimos del mismo origen, venimos del mismo lugar y es de la misma presencia de Dios. Claro, cada persona después toma caminos diferentes, decisiones diferentes, estilos de vida diferentes, pero definitivamente hemos sido llamados reyes y sacerdotes, hombres y mujeres con autoridad para gobernar y con autoridad para ministrar los misterios y el poder sobrenatural de Dios. Ahora, nadie puede ser rey, esto quiero dejar claro, nadie puede ser rey, nadie puede ser sacerdote si primero no tiene un territorio asignado, si no entiende qué es o para qué es por lo cual usted no murió en el embarazo, por lo cual usted no murió en ese accidente o en esa sobredosis, sino que usted sigue vivo respirando por un propósito. Algo usted tiene que cumplir, algo usted tiene que hacer antes de morirse. Pero ese algo tiene que ver con una asignación de Dios, no con una idea personal de Dios.
Usted y yo podemos pensar cualquier cosa y tener un concepto muy personal, profundo, claro inclusive, de qué es lo que Dios ha dicho, de qué es lo que Dios tiene con nosotros. Pero nuestro pensamiento difiere completamente a los pensamientos de Dios. El profeta lo dice en las Escrituras: tus pensamientos no son mis pensamientos. Dios hablando a través de la boca del profeta. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, dentro del pensamiento de Dios está su propósito, está la asignación por la cual usted sigue vivo o viva en la tierra. Hay algo de Dios en usted que solamente eso que Dios a usted le ha dado y lo que Dios ha puesto en usted es lo único que le va a hacer reinar y le va a hacer ser un verdadero sacerdote. Hay algo de Dios en nuestros corazones, hay algo de Dios en nuestro espíritu. Escuche esto, hay algo de Dios en nuestro espíritu que es lo único que puede a usted llevarlo a reinar y llevarlo a ministrar. Nadie jamás en la historia, escuche, nadie será rey ni sacerdote si no entiende la asignación o el propósito por el cual Dios a usted lo mantiene con vida. Nadie puede llegar a esa dimensión de rey y sacerdote a menos que primero entienda para qué fue plantado en la tierra. Porque usted y yo seguimos con vida. Usted puede hacer muchas cosas buenas y está bien. Usted puede hacer bienes a los demás. Usted puede desarrollar una actividad social, una actividad institucional, una actividad inclusive profesional, y eso está perfecto. Usted puede hacer ministerio, inclusive usted puede querer, no sé, guanerar una iglesia, la alabanza, usted puede querer enseñar, usted puede querer hacer lo que sea, pero si usted no entiende su asignación, por más muchas cosas buenas que haga, nada de eso le va a satisfacer ni llenarle. ¿Por qué? Porque lo único que usted lo hace rey y sacerdote es aquella asignación por la cual Cristo ha muerto y resucitó a través de ese tiempo por usted. ¿Alguien dice amén? Entonces, un territorio, atención, un territorio revela el poder y el gobierno de una persona. El territorio de Adán se llamaba Edén y el lugar de desarrollo de Adán era un huerto, era un espacio. Ahora vamos a ver por qué Dios lo diseñó así. Pero escuche esto, el territorio de una persona, escuche, el territorio de una persona se revela por el poder, el poder y el gobierno de la misma. O sea, el poder de influencia de alguien está en el territorio que posee, está en el territorio que le fue asignado. Usted no tendrá nunca más poder de lo que a usted le asignaron y de lo que usted conquiste. Si usted dice, pastor, yo me conformo con ser un cristiano o una cristiana, ese será el territorio que usted tenga asignado. Por lo tanto, sobre eso, pequeño, mediano, grande, sobre eso usted tendrá poder. Pero si usted entiende el propósito, el llamado, la asignación, y sobre eso que usted entiende conquista, entonces sobre todo aquello usted tendrá gobierno y tendrá poder. Entonces de repente Dios va a hablarnos, Dios va a revelar su llamado, Dios va a revelar su palabra profética, Dios va a revelar el sentido por el cual usted y yo nacimos. Todos acá y aún los que nos miran vía internet, toda persona sabemos, y lo he repetido todo este mes, todos tenemos un propósito, por eso fuimos creados, por eso fuimos formados, por eso Dios nos dio identidad, por eso Dios puso en nosotros de su espíritu y por eso ahora Dios nos quiere plantar. ¿Qué significa esto? Que Dios no solo ahora nos da identidad, nos da solamente poder, sino que ahora nos da una dirección para nosotros desarrollar la asignación por la cual hemos sido traídos a la tierra, enviados a la tierra. Usted y yo fuimos enviados a la tierra, vinimos a través de un vientre a cumplir un propósito divino. Entonces, en ese asunto, conforme al territorio, escuche, que usted conquiste en esta vida, conforme a lo que usted logre en esta vida, en el propósito de Dios, ese es el poder y el gobierno que Dios le ha delegado.
Ese es el poder y el gobierno que usted revela. Si usted dice, yo nomás, un ejemplo, hablando de ganar personas, si yo nomás me gané a 5 personas, ese es el perímetro o ese es el territorio de gobierno y poder que usted tiene. Si usted dice, bueno, Dios a mí me llamó a las naciones y usted nunca se animó a salir a otro país porque tiene miedo, porque tiene inseguridad o porque no tiene recursos o lo que sea, el país en donde usted haya conquistado, ese es su territorio, por lo tanto, ese es su poder y ese es su gobierno. Conforme a lo que usted conquista sobre lo que Dios le ha dicho. Porque hay gente que ha conquistado mucho en este mundo, pero nada tiene que ver con el propósito de Dios. Hay gente que ha conquistado muchas cosas de distintos tipos, pero de eso nada tiene que ver con el propósito o la asignación de Dios. ¿Qué es lo que usted ha conquistado o quiere conquistar de lo que Dios le ha dicho? Eso a usted le va a revelar el poder y el gobierno que usted puede influenciar o el poder y el gobierno en el que usted se puede mover. Sigue diciendo por aquí, el territorio es el lugar de fluir y de comunicación con Dios. Cada vez que Dios hablaba con Adán, Dios se movía y se manifestaba allí en el huerto del Edén. Estamos hablando, lo que estoy hablando, obviamente, esto es antes de que el hombre y la mujer pecaran y desobedecieran. ¿Estamos de acuerdo? Antes de eso, Dios se paseaba, dice la Biblia, por el huerto del Edén, por todo ese jardín tan bonito y tan especial y sobrenatural. Dios ahí se paseaba y platicaba, hablaba con Adán y con Eva. Él tenía comunión, había una comunión porque ese lugar Dios lo había plantado única y específicamente para que Adán se desarrolle. Escuche, el huerto del Edén era el lugar de Adán. Para usted y para mí no es el huerto del Edén. Hay un huerto espiritual, por decir así, por causa del propósito, pero el huerto en sí mismo, el espacio del Edén, fue el espacio para Adán y para Eva. Escuche esto, solamente para ellos. En ese espacio, en ese perímetro que Dios mismo había hecho, era el lugar en donde Dios se iba a manifestar. ¿Qué revela o qué representa esto? Que si Adán y Eva se hubiesen salido del perímetro del Edén y hubiesen querido hacer cosas, en ese otro espacio Dios no se iba a revelar, Dios no se iba a manifestar y Dios no se iba a glorificar. En otras palabras, el huerto del Edén fue el llamado de Dios para Adán y Eva. Fue allí donde Adán tuvo la capacidad y el poder de Dios para darle nombre a toda la creación de Dios. Fue en el Edén en donde él se comunicó muchas veces con Dios. Recordemos que pasaron muchos años desde que Dios formó al hombre, le dio vida, hasta que le dio recién y formó a la mujer. No fueron 2 días, no fue un día, fueron mucho tiempo. En ese tiempo en que Adán estuvo solo, estuvo en continua comunicación con Dios. Fue Dios quien le enseñó muchas cosas y entre esas cosas a desarrollar y a trabajar y a cuidar el huerto que le había asignado. Cuando Adán aprendió a trabajar, a desarrollarse y a cuidar el huerto, entonces recién después de eso Dios le entregó a la mujer. Ahora, no estaba Adán trabajando para ganar, para comer o vivir. Ese aspecto o esa ley de Dios no estaba todavía establecida, eso vino después del pecado. Adán trabajaba y desarrollaba y cuidaba el huerto porque era la manera en que Adán iba a poder desarrollar su propósito. Entonces, cuando ese propósito principal se llevó a cabo, después de aquello, Dios le da a Adán la mujer. ¿Usted se acuerda de la historia? Dios duerme a Adán, le saca una costilla, Dios cierra la herida de su costado, forma a la mujer, y ahí no hay escrito que diga cómo literalmente lo hizo. Lo que sí la Biblia dice es que la mujer fue hecha de la costilla del hombre. Así que cuando Dios despierta a Adán, Adán vuelve de semejante sueño, Adán se despierta y estaba Eva o estaba la mujer a su lado. Y ahí es cuando Adán dice, bueno, ahora sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, porque esto que veo que se ha creado, que Dios me lo ha puesto, no tiene que ver con la vegetación y no tiene que ver con los animales. Porque la Biblia dice que se buscó ayuda idónea entre toda la creación para Adán, mas no se encontró.
hasta que Dios forma a la mujer que había sido creada al lado y junto con Adán. ¿Para qué? Para Dios establecer el matrimonio y para Dios establecer la familia. Una vez que Dios le pone o le trae la mujer a Adán, entonces Dios empieza a soltar la palabra y le dice, ahora sí, multiplíquense, sojuzguen y llenen la tierra. Dios está profetizando sobre Adán, Dios está soltando el propósito ahora sobre Adán y Eva. Escuche esto, pero cuando viene Eva, Adán ya sabía trabajar, Adán ya sabía cuidar del huerto y Adán ya se había desarrollado como tal. Por eso hoy en día muchas personas, por ejemplo, y esto es un ejemplo que se puede comparar y se puede aplicar, muchas personas se quieren casar, quieren formar una familia, pero no saben trabajar, nunca se han desarrollado y ni saben cuidar lo poco, mucho que tienen, mucho menos van a cuidar a su mujer y mucho menos a una familia. Por eso Dios primero le enseñó a Adán a trabajar, le enseñó a Adán a desarrollarse y le enseñó a Adán a cuidar. El huerto representa el propósito de Adán como hombre en una primera fase. La segunda fase, el huerto representa el lugar donde Dios se comunica con un matrimonio entre un hombre y una mujer que están a punto de establecer y formar una familia. Entonces, en esa familia la familia fue creada en el huerto del Edén. Dijimos que el huerto del Edén era el propósito de Adán y de Eva. Toda familia tiene un propósito. Todo matrimonio tiene un propósito. Los hijos de dicho matrimonio tienen un propósito. Todo en Dios está creado y está formado, dijimos al principio, con un mismo e igual propósito. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces, en ese propósito y en esa formación es que Dios ha plantado ministerios y Dios ha plantado asignaciones sobre cada uno de nosotros. Plantar en hebreo, escuche esto, la palabra plantar en hebreo es la palabra nata, así como se escucha y así como se escribe, nata, y eso significa golpear, afirmar, labrar y sembrar. O sea que la palabra, cuando Dios dice, y plantó Dios un huerto en Edén, significa que a esa tierra, a ese perímetro, Dios golpeó, Dios lo afirmó, Dios lo labró, o sea, lo preparó y Dios allí sembró distinto al resto de la creación. Significa que nuestro huerto, por decir así, nuestro llamado, nuestra asignación, nuestro propósito, está divinamente preparado, divinamente labrado para que usted allí trabaje, se desarrolle y lo cuide y prospere. ¿Alguien me entiende? O sea, lo que Dios preparó como propósito es la palabra plantar, o Dios plantó, Dios lo labró. Tu ministerio, tu llamado, tu profesión, la asignación de Dios con su vida está preparada por Dios para que usted la desarrolle, la cuide y la eche a andar. Alguien tiene que entender esto. O sea, Dios tiene perfectamente, divinamente y perimetralmente todo fríamente calculado. ¿Por qué? Para que usted no ande batallando con nada. Entonces la gran pregunta es ¿por qué la gente anda batallando? Porque la gente no está trabajando en el huerto. La gente trabaja fuera de aquella asignación. La gente vive fuera de esa asignación. La gente vive enfocada, o su mente y su visión direccionada a algo llamativo, luminoso, brilloso quizás, pero fuera del huerto que Dios le ha asignado. ¿Qué pasó? Me adelanto un poquito. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo y comiendo el fruto que Dios les había prohibido? Lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Sacarlos del huerto. O sea que lo único que te mantiene o te saca de ese propósito divino, de esa asignación divina, es el pecado. Adán y Eva vivieron felices dentro del huerto hasta que pecaron. Lo que te saca, lo que te aísla, lo que te arranca del propósito o directamente no te permite entrar a él, es el pecado. El pecado que no se confiesa,
el pecado que se practica a ocultas, el pecado del cual uno no se despoja o del pecado del cual uno no huye. De ese pecado es el que no te permite estar dentro del huerto, sino hacer tu vida, tu familia, tu matrimonio, lo que sea, fuera de ese perímetro asignado por Dios. Por eso se enoja tanto Dios y le dice: yo dentro de este huerto que planté, traducción, que labré, que preparé, que le sembré lo mejor, te voy a sacar de ahí por causa de tu pecado. Y cuando alguien es sacado del huerto, como Adán y Eva fueron sacados del huerto, pierden dirección. Porque ya no está operando en el propósito, está operando en la oportunidad o en la probabilidad de acertar o de fallar, en la probabilidad de entrar o no entrar, en la probabilidad de tener o no tener. ¿Por qué la gente vive de esa manera? ¿Por qué el ser humano vive tan mal, sufre tantas cosas y pelea día a día por muchas cosas? Porque está fuera de su propósito, está viviendo fuera de su huerto asignado. Toda persona, todo ser humano, hombre o mujer, tiene un huerto asignado. Todo matrimonio, toda familia, todo ministerio, todo profesional, toda persona a la que Dios le ha dado una asignación tiene un huerto a su favor, el cual lo tiene que cuidar, lo tiene que labrar, lo tiene que desarrollar, y sobre aquello es rey y sacerdote. Adán fue rey y sacerdote en el huerto hasta que pecó. ¿Qué rompe tu reinado y tu sacerdocio en Dios? El pecado. ¿Qué rompe la dimensión sacerdotal o la dimensión de gobierno? El pecado. ¿Qué es lo que te aleja o te saca del propósito? El pecado. Por eso hay tanta gente haciendo cosas buenas, pero no correctas. Haciendo tantos bienes, pero no la asignación. Mucha gente va a ir al Señor, y esto lo dice inclusive los evangelios, Jesús lo menciona. Mucha gente va a ir al cielo el día que llegue, o delante de Dios, no al cielo, sino delante de Dios, y le va a decir: pero Dios, yo ayudé a cientos de personas en el mundo. Cuando yo viví, fueron muchos años haciendo el bien, ayudando a gente, haciéndole bien al uno y al otro. Y yo decir: sí, hiciste cosas buenas, pero ninguna de esas era mi propósito contigo. Ninguna de esas era mi principio contigo. Nada de eso tenía que ver con lo que yo quería que tú hicieras. Y ahí sí va a haber un serio problema. Por eso es que tenemos que saber cuál es el huerto en que nosotros, o cuál es la asignación por la cual nosotros estamos todavía en esta tierra. Así que la palabra plantar en hebreo significa golpear, afirmar, labrar y sembrar. Aquí el ser viviente en ese huerto se afirma y empieza a desarrollar su propósito. Dios puso a sembrar y labrar el territorio. Cuando lo terminó, entonces allí lo puso a Adán. Escuche esto. Voy a repetir el proceso que vivió el hombre y que todos hemos pasado por ahí. Número 1, Dios nos crea. Número 2, Dios nos forma ahora ya en un vientre. A Adán lo formó en el barro, en la tierra. A nosotros ya venimos siendo formados en un vientre. Tercero, en ese vientre también tenemos el espíritu. Por eso es que Dios aborrece, y nosotros como iglesia de Jesucristo estamos totalmente en contra de cualquier principio de aborto. Porque al momento que un vientre es concebido, esa persona trae una formación del cielo en un vientre, pero también trae el espíritu. Por eso es que ya es un ser viviente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Después que ese feto o ese embrión tiene espíritu y se está formando, esa persona viene a la tierra con una identidad, la cual los padres serán los responsables de desarrollarlo. Y después de eso, aquella persona creciendo y formándose, y lo mejor sería en Dios, tiene que descubrir cuál es su asignación para ser plantado. Entonces la pregunta es, y no quiero que nadie me responda, pero sí que la medite después, la pregunta sería: ¿en qué o en dónde usted está plantado o plantada? ¿Cuál es el huerto que Dios le ha asignado? Porque de ese huerto Dios le va a pedir cuenta, no de otro. Usted dirá: pero pastor, yo estoy haciendo lo mío, pastor, yo tengo mi idea, pastor, yo tengo mi concepto. Está bien, y no significa que sea pecado aquello. Pero la pregunta a Dios va a ser: ¿qué hiciste con lo que yo
te di y por lo cual yo te envié a la tierra? Esa va a ser una de las tantas preguntas a las cuales tendremos que responderle a Dios. Todos tenemos un propósito aquí abajo. Muy bien, nadie le será asignado su territorio. Escuche, nadie va a recibir su territorio o su huerto si primero no entiende, escuche, para qué vino a esta tierra para poder ser rey y sacerdote. Por eso hay tantos conflictos, conflictos en lo personal, conflictos en la familia, conflictos en el matrimonio, conflictos económicos, conflictos con la sociedad, conflictos con la persona, con el profesionista, conflictos con todo. ¿Por qué hay tanto conflicto y falta de identidad? El domingo pasado hablé un poquito de esto. ¿Por qué motivo hay tanto conflicto? Porque no se conoce cuál es el huerto asignado. Entonces, la persona que pierde, como perdió Adán y Eva, el huerto del Edén, porque fueron sacados por causa del pecado, lo primero que empiezan a vivir son consecuencias. Dios quita a Adán y a Eva del huerto, y lo primero que Dios hace es soltar una maldición por causa del pecado. Al hombre le dijo que ahora iba a trabajar y con el sudor de su frente se iba a ganar las cosas. De eso a antes, a unos días o tiempo anterior, el trabajo del hombre era para aprender a cuidar, no para ganar. Todo lo tenía por provisión de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Pero después del pecado y por causa de la maldición de Dios, el trabajo, el sudor de la frente, iba a ser lo único por el cual el hombre iba a poder ser provisto para vivir y autosustentarse. A la mujer la maldice con los dolores en el tiempo de embarazo y en el tiempo del parto. Esa es la manera en que Dios maldice. Recordemos que Cristo canceló todo aquello y hoy en día nuestros trabajos es una bendición de provisión y lo de la mujer tampoco es una maldición, siempre y cuando la mujer busque la presencia de Dios. Y ahí he conocido testimonios literales y reales de mujeres que han orado a Dios y han tenido 9 meses de embarazo de los mejores de su vida y han tenido un momento de parto sin absolutamente ningún dolor. Eso tiene que ver con mujeres que van delante de la presencia de Dios a buscar esta bendición, porque aquello ya no es una maldición. ¿Amén o no amén? Entonces escuche esto. A nadie le será otorgado o asignado su territorio sin estos pasos. Ahora, la palabra plantar dijimos que en hebreo era nata. Ahora hay otra palabra aquí, huerto. ¿Qué significa huerto en hebreo? La palabra huerto en hebreo es la palabra gan, G-A-N, gan, y significa cercado, jardín y paraíso. Cercado, jardín y paraíso. ¿Por qué Dios lo puso entonces en un huerto? Porque en un huerto el hombre tenía un cerco de protección. No hay otro lugar, escuche, más seguro para que usted y yo podamos vivir, que es en la asignación en la que Dios, por la cual Dios te ha traído a esta tierra. Escuche, usted puede estar, ¿cómo lo puedo explicar? Usted puede estar de vecino con el peor asesino, pero si usted está dentro del huerto, dentro de su propósito, ese hombre matará a la redonda si le es necesario, pero usted no le podrá tocar, porque usted está en su propósito. Y estar en el propósito o en el huerto asignado es estar bajo un cerco de protección. Dios metió a Adán y a Eva en un cerco de protección y lo único que rompe el cerco de protección es el pecado. Porque dentro del huerto y dentro de toda la creación estaba Satanás también, porque usted no se olvide que Satanás es creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y cuando fue a tentar, en este caso a la mujer, lo logró hacer porque la mujer fue seducida a ese engaño, a esa mentira. Cuando la mujer desobedece y por consiguiente el hombre desobedecen, rompen el cerco de protección. Toda familia, todo individuo, todo matrimonio, todo grupo social, todo núcleo familiar tiene un cerco de protección asignado por Dios. Lo que a mí me preocupa en muchas personas que conozco, y espero no sea su caso, pero muchos conozco, es que continuamente sufren cosas
Porque el cerco de protección está roto. Por ese cerco de protección entran enfermedades, entran situaciones difíciles del matrimonio, situaciones difíciles de la economía, situaciones difíciles de muchas cosas, porque el cerco de protección está roto. Entonces, Dios creó todo perfecto. Digan conmigo, Dios creó todo, dígalo fuerte, perfectamente. O sea, Dios no se equivocó en nada, Dios no falló en nada. Dios hizo, diseña y planta un huerto para que el hombre y la mujer dentro de ese huerto vivan protegidos. Entonces, definamos este asunto o este aspecto. O te defiendes tú de ti mismo y de los que te rodean, o te defiende tu huerto y tu propósito. O se defiende usted con un arma, o te defiende tu propósito. Hace un tiempo atrás una persona me preguntó y me dijo, pastor, usted va a ciertos lugares y se mete en ciertos lugares, en ciertas ciudades que usted va, dice, usted debiera andar armado o con alguien que lo cuide. Alguien me dijo eso. Le dije, no necesito un arma ni tampoco alguien que me cuide mientras yo esté dentro de mi propósito. Puedo, como le digo, puedo pararme al lado del peligro mayor en contra mía, pero si estoy en el huerto y estoy en mi propósito, aquello no me puede tocar, porque estoy bajo un cerco de protección. Ahora, si yo rompo el cerco de protección, más vale yo me aleje de ese peligro. Yo huya, que es lo que hizo Adán y es lo que hizo Eva. Porque cuando Dios volvió al huerto, después que pecaron, ¿dónde estaba Adán y dónde estaba Eva? Estaban escondidos, estaban huyendo del rostro y de la presencia de Dios. Eso es lo que hace la gente hoy en día. Huyen de Dios, huyen de la presencia, huyen del rostro por causa de su pecado, porque rompieron el cerco de protección. Segundo, la Biblia, la traducción, de la palabra huerto dice que significa primero cerco y segundo paraíso. Paraíso significa refrigerio y provisión. Dentro del huerto, Adán y Eva no necesitaban nada. Escuche, todo estaba labrado, sembrado y preparado para ellos. No hacía falta comida, no hacía falta vestimenta, no hacía falta nada dentro del huerto. Escuche, dentro del huerto, dentro del propósito, no hace falta nada. Ahora usted se sale del perímetro y le hace falta todo. Y usted se va a desesperar, o yo me voy a desesperar absolutamente por todo. Porque no estamos dentro del perímetro en donde Dios va a cumplir su palabra. Y aquí le voy a tirar una pedrada o una bomba, como usted lo quiera tomar. Escuche, Dios no responderá a usted o a mí fuera del huerto. Escuche, Dios no te responderá o no me responderá estando fuera del huerto. Nos enviará para comer, nos dará para vestir, a lo que usted y yo llamamos lo justo y lo necesario. Pero dentro del huerto no hay nada justo. Dentro del huerto es un lugar de paraíso, significa refrigerio y significa provisión. Dentro del propósito de una persona está el refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Disfrutar. Y provisión, lo que usted necesita más lo que usted no necesita. Dentro del huerto. Entonces hay gente que se sale del huerto por su pecado, porque la única manera de salir de ahí es el pecado, o la única manera de no entrar ahí es por no conocer su llamado. Entonces la gente se mantiene fuera del huerto, se mantiene fuera del propósito, entonces anda batallando y con su propia fuerza y sus propias manos anda tratando de generar lo que Dios le debiera de proveer dentro del huerto. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tiene usted o qué tenemos nosotros que hacer? Volver a la asignación. Dios, ¿cuál es mi asignación? Dios, ¿cuál es mi llamado? Dios, ¿cuál es mi propósito? Dios,
¿Por qué sigo vivo? ¿O por qué todavía no veo lo que yo quiero ver? Porque estoy quizás fuera del huerto. Y fuera del huerto hay que trabajar, sudar la frente, a pasar por dolores y un montón de situaciones. Fuera del huerto. Dentro del huerto no hay problema de nada. Hay protección absoluta, refrigerio total y provisión absoluta. ¿Alguien dice amén a eso? Edén significa una región, un lugar asignado para vivir. O sea, hay un Edén que tiene su nombre, tiene mi nombre. Llámele ministerio, llámele profesión, llámele asignación, llámele un trabajo social, llámele lo que sea. El tema es que usted lo conozca y lo desarrolle. ¿Cómo sé que tengo una asignación? ¿Cómo sé que tengo un propósito? ¿Cómo sé, cómo me doy cuenta de aquello? Número uno es que Dios lo revele. Número dos es que usted va a poner su corazón en lo que más le gusta. Donde usted tenga su pasión, es donde usted tiene su propósito. O donde usted pone su corazón, es donde usted tiene su mayor atención. Donde una persona invierte más tiempo, eso es donde tiene su corazón. Entonces la pregunta es, ¿en dónde usted está plantado o en dónde usted está plantada? ¿Cuál es su huerto? ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es el cerco de protección bajo el cual usted vive? Entonces el huerto fue un lugar que cuidar y labrar. Cuando Dios a una persona le da un ministerio, esa persona, hombre o mujer, lo tiene que cuidar y lo tiene que labrar para desarrollarlo, fructificarlo y hacerlo crecer y conquistar cosas dentro de ese territorio completamente asignado. Creemos completamente en esta palabra. Dice, y plantó Dios un huerto en Edén. Plantó Dios un huerto en su familia. Plantó Dios un huerto en tu matrimonio. Plantó Dios un huerto en tu economía. Hay un cerco de protección que hay que restaurar. ¿Cómo restauramos un cerco de protección? Número uno, pidiéndole a Dios perdón por nuestro pecado diario. Número dos, pidiéndole perdón a Dios por aquellas cosas con las que pecamos y no sabemos que es pecado. Número tres, no movernos de lo que Dios nos ha dicho, sea cual sea la circunstancia en la que estemos pasando. Ese es el cerco de protección. Nada nos puede pasar si estamos dentro de ese huerto, dentro de esa asignación de Dios para con nuestra vida. Segundo, ese huerto es un lugar de descanso y es un lugar de provisión. ¿Cuántos quieren que Dios les provea? ¿Cómo Dios provee? Dios no te provee solamente con lo que tú ganas o trabajas. Dios te provee por lo que tú obedeces. Dios te provee por lo que tú obedeces. Dios no tiene problema con abrir puertas. Dios tiene asuntos o problemas con tu obediencia o con la mía. Entonces yo quiero desafiarlo en este último mensaje. Tómese tiempo, tómese días, tómese horas para restaurar el cerco de protección, para restaurar momentos, para restaurar tiempos con Dios, para restaurar promesas o pactos que has hecho con Dios. ¿Cuál es su huerto asignado? ¿Cuál es la comisión suya que Dios le ha dado? ¿Es el ministerio? ¿Es una profesión? ¿Son los negocios? ¿Son los deportes? ¿Son lo que sea? ¿Qué es lo que Dios a usted le ha asignado? Sobre eso que le ha asignado, usted necesita reconstruir el cerco de protección y usted necesita revivir el huerto que es suyo. ¿Para qué? Para que viva esta vida, camine en esta tierra, no en el cielo, en esta tierra como un rey y como un sacerdote.